Are you ready? Ajá. Pero tampoco fue un momento incómodo, fue así de, qué raro, no me lo sé, pero el ver a las personas ahí, el ver pues esa alegría y esa emoción que se notaba que era real, o sea, por estar haciendo las cosas, pues me llamó la atención, soy una persona muy curiosa. Okay. Entonces fue, digo que no sé qué estoy haciendo aquí, me sentí cómodo, estaba con ella, seguía hablando con ella, no era como que me hubieran mandado, como que, te invito y yo estoy allá y tú acá. Sí. Entonces, pues yo creo que hice clic muy rápido y pues ya, han pasado desde entonces 9 años. 9 años. Hace, sí, desde cuenta me preparé para mi retiro, que ya pues poco a poco fui entendiendo de qué se trataba, fui entendiendo qué era el grupo, por qué hacían lo que hacían y pues ya todo esto, y te digo, me preparo, no sé, como 3, 4 meses, 5, algo así. El caso es que por ahí de noviembre, a finales de noviembre, inicios de diciembre del 2013, yo vivo mi retiro de evangelización. Okay. Y como te digo, pues Jacqueline y esta otra persona, Víctor, pues fueron mis coordinadores, fueron los encargados de llevarnos en ese proceso de preparación para evangelizarnos. Y, y algo muy bonito es que mi comunidad fuimos, espero no equivocarme, 13 o 14 personas por ahí, no recuerdo. Bueno. No estoy así del todo seguro, no te quiero mentir. Y después de eso, en los grupos de jóvenes de Santo Niño de Atocha existe algo que se llama retiro apostolado. Ajá. Que es un retiro, o es una, pues sí, es un retiro para personas que ya se están preparando para ser servidores, que se están preparando para ser ellos quien ayuden o guíen a estas personas que van a vivir el retiro como el que yo acababa de vivir. Okay. Entonces igual hay otra preparación de 6 meses, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos. Santo Niño de Atocha se maneja, digo, por ciclos semestrales, o intenta manejarse por ciclos semestrales, por lo menos en los grupos de jóvenes. Entonces, de algún modo, pues volví a cursar esos 6 meses. Igual, pues no es como que te den clases, no es como que sea una escuela, pero pues te reúnes todos los sábados, vas conociendo a las personas que se convirtieron en tus hermanos de comunidad, vas aprendiendo cada vez un poquito más de Dios, te van encaminando a entender por qué la gente que está ahí hace lo que hace. Porque digo, yo cuando viví mi retiro, pues el ver cómo personas que tienen ocupaciones, personas que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, que dedican pues 2 días y medio, 3, porque pues los retiros en el grupo de Semilla del Señor empezaban el viernes en la tarde y eran sábado y domingo, entonces prácticamente 2 días y medio. Ajá. Entonces, pues sí, así como que, oye, pues si no les pagan, si no ganan nada monetario, no hay algún beneficio, pues ¿qué los motiva, no? Entonces, a lo largo de esos 6 meses me fueron, pues fui viéndolo, fueron enseñándome ciertas cosas sobre lo que es el servicio, sobre el por qué se hacía lo que se hacía en el grupo, ir conociendo un poco más de Dios, todo esto. Entonces, pues ya, de ahí empezó, así a grandes rasgos, el camino. Me tocó mi retiro. Para el retiro de apostolado, que es este retiro de servicio, se unieron unas cuantas personas, también miembros del grupo que por una u otra razón no vivieron el retiro de servicio con sus respectivas comunidades. Y también, si no me equivoco, para no mentirte, fuimos, creo que 16 o 17 personas las que nos apostolamos. O sea, se agregaron unas cuantas personas. Y pues ya, después de eso, pues empezó mi caminar ya un poquito más, digamos, del lado del servicio, del lado de empezar a yo ser el que tenía que hacer. Y pues ya eso me fue llevando a muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que poco a poco y que hasta el momento me siguen enseñando y me siguen recordando, pues que siempre Dios está ahí. O sea, por ejemplo,
Digo, yo llegué sin entender nada de los grupos, sin entender nada de cómo funcionaba, y para el momento en el que terminé mi retiro de apostolado, ya digamos que yo tenía casi un año estando ahí en la parroquia. Entonces, pues yo no sabía que cuando vives tu retiro de servicio, después te toca cursar algo que en la parroquia conocemos como ministerios, y a lo mejor es un poquito diferente a lo que relacionamos por ministerios en otras parroquias, porque pues lo relacionamos con los que leen en misa o con actividades muy específicas, pero que se hacen para toda la parroquia. En este caso, los ministerios son grupos de personas que se preparan para ciertas tareas en particular, pero para el retiro de evangelización y el retiro de servicio y todo esto que se hacía en el grupo. Entonces, pues, yo así sin saberlo, ya sabes qué, te va a tocar estar en el ministerio de pastores. ¿Qué es esto? Pues son las personas que en un retiro acompañan a las personas que están viviendo el retiro, que están escuchando los temas, y los acompañan en el sentido de que después de cada tema platicas un poquito con ellos, resuelves una que otra duda, si es que lo sabes, si no, pues se los investigas y se los platicas. Entonces, pues ya me tocó eso, me gustó mucho. Como te dije ahorita, soy una persona muy curiosa, entonces el tenerme que preparar, el tener que entender, el tener que escuchar y el poder platicar con los demás es algo que me gusta mucho. Entonces, pues fue así como que perfecto para mí, y pues todavía no me atrapó más. Y pues a la par, o sea, todo esto, te digo, gracias a Dios mi familia siempre ha estado muy cerca de la iglesia, y a la par de eso también mis papás empezaban cada vez más a participar en la iglesia. Ahorita actualmente, digo, ya te mentiría si te digo que me acuerdo cuándo empezó, pero pues ellos ya ahorita sirven activamente, son ministros del altar, ministros de la comunión, servidores del altar, y pues por ahí andan en algunos grupos. Entonces, digo, a lo mejor no empezaron cuando yo empecé, ni a lo mejor fue en ese momento. Ellos están en otra parroquia por mi casa, Santo Niño de Atocha. Tiene algo muy interesante, porque la mayoría de las personas que estamos ahí no es nuestra parroquia, pero tiene algo, Santo Niño tiene algo y te atrapa. Entonces, sí, yo estoy en Santo Niño de Atocha y mis papás sí están en la parroquia que nos corresponde. Yo, la parroquia que me corresponde, digamos, por la zona en la que vivo, es San Francisco Javier. Entonces, pues por ahí andan ellos, y te digo, entonces, volviendo a eso, pues a la par de que ya curso mi ministerio, lo paso, me toca servir por primera vez que en los retiros, esto, el otro, en el grupo de Semilla del Señor, hay algo muy bonito, y eso me gusta mucho. Eso es algo que se me hace que es el corazón del grupo, y es que en el grupo Semilla del Señor se aceptan niños, y bueno, voy a decir niños, ¿verdad? Desde los 13 hasta los, bueno, tus niños jóvenes, 13, 17 años, y ellos todavía no van para vivir un retiro de evangelización. En Santo Niño de Atocha tenemos un poquito de recelo en cuanto a la evangelización, en el sentido de que creemos que es algo, pues, importante, algo que merece tomarlo con seriedad. Y en algún momento se decidió que la mayoría de los grupos, no sé si todos, pues si alguien se va a evangelizar tiene que tener por lo menos 18 años. Anterior a esto, pues obviamente iban los hermanitos de los que estaban ahí o lo que sea, y se hizo algo que se conoce como prejos y adolescentes. Y esto era una preparación para ellos, para los jovencitos que iban ahí, se van preparando. Igual se les da entre catecismo, cultura general de la iglesia católica y todo esto, y se hacen campamentos. Entonces cada 6 meses, igual así como acá se había retiros y todo, se hacían campamentos en Majalca, en Namurache, en donde se pudieran, donde fuéramos. Entonces mi primer servicio, ya cuando me tocó servir así por primera vez, fue en un campamento, y te digo, todo eso me gustó. Y lo que me gustaba mucho de ahí, y que fue algo que me fue atrapando cada vez más del servicio, pues es eso, ¿no? Es ver cómo, y yo creo que incluyéndome, cómo alguien que va conociendo a Dios cada vez se interesa más y más y más y más y más, y sigue buscando, y sigue preparándose, y sigue estando ahí, y a lo mejor tiene dudas, pero le busca o pregunta o esto y el otro, y
Y pues no sé, creo que entre más crecemos empezamos a ser menos transparentes, entonces ver Sí. a las personas que iban iniciando, a estos jovencitos 13, 17 años y a lo mejor todavía nosotros así nos veían los demás, no sé, en ese momento, Sí. era interesante y pues otra vez la curiosidad de, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos? Pues me tuvo ahí y pues ya de ahí en adelante tuve la oportunidad de ser coordinador de un retiro de evangelización, de un retiro de servicio. Tuve la oportunidad de cursar los ministerios que se tienen ahí en los grupos, así rápidamente, o sea, pues pastores, el que explique que fue el primero, alabanza, que como tal, pues te preparan para eso, para ser un alabante, para entender el porqué de la alabanza, para aprender qué es alabanza, qué no es alabanza, y pues un montón de cosas, ¿no? Sí. Que se explican ahí, que está muy interesante, el ministerio de oración, que como tal, pues no vas a aprender a orar, sino vas a entender el por qué, el para Sí. qué, y muchas cosas muy interesantes. Hay otro ministerio, el de predicadores, que pues son las personas que en los retiros o en el grupo cuando es necesario, pues dan una prédica, dan un tema a los demás. Entonces, pues tuve la oportunidad de cursar los ministerios, tuve la oportunidad de ser coordinador general del grupo Semilla del Señor, Okay. un año y medio. Los ciclos de coordinación en Santo Niño Atocha, por lo menos en